Gloria a Dios. Hermanos, para que podamos aprovechar el tiempo, déjeme empezar de una vez y decirle que si el Señor nos permite, seguimos en nuestras noches o en nuestras tardes pastorales y estamos tratando algunos temas de relevancia, de preguntas. Yo sé que normalmente existen preguntas que normalmente también no se contestan tanto en las predicaciones, porque la predicación normalmente viene con el plan de Dios de bendecir, de levantarnos el ánimo, de sanarnos, algunas veces de corregirnos, pero muy pocas veces nos toca aprender mucho en la predicación. Así que en estas breves pláticas y estudios, déjenme compartir el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de dinero. Es normalmente el elefante que existe en la iglesia, ¿verdad? Como dicen en inglés. Es el punto donde se quiebra la relación del creyente con la iglesia, o del creyente con Dios, o del creyente con los pastores. Pero es un tema demasiado saludable y sano. Le voy a dar algunos ejemplos antes de entrar, o solamente un ejemplo. Hace tiempecito, cuando estábamos en la iglesia, ya que nos rentaban por $5 al mes o el culto, estábamos allá por la Mountwood y estábamos hablando, y el Señor nos trajo una serie de mensajes acerca de la familia y del carácter de las personas. Después algún día lo manejaremos aquí porque es muy interesante aprender, y porque ya somos gente nueva en el sentido de no somos los mismos que estábamos allá, ¿verdad? No todos los mismos. Y entonces estamos aprendiendo que en la familia, por ejemplo, existe el esposo, existe la esposa, los dos se esfuerzan por mantener el hogar y los dos comienzan teniendo hijos pequeños, ¿verdad? Y entonces, conforme va avanzando los años, los papás tenemos la responsabilidad de enseñarle a los hijos que el hogar se sostiene con dinero, y el dinero no crece en árboles. El dinero se tiene que trabajar, se tiene que sembrar, y el dinero no nos cae del cielo, ¿verdad? Podemos tener una campaña de ayuno y oración, como algunas veces pudiéramos escucharlo, o inclusive quizás intentarlo, y Señor, que ahorita, y dice Dios, no te voy a dejar caer $1,000,000 del cielo, aunque Él pudiera hacerlo. Pero el plan de Dios, le dijo a Adán: ahora vas a trabajar y vas a sembrar la tierra y la vas a multiplicar, y la tierra te va a producir. De manera que es responsabilidad del ser humano trabajar la tierra para que produzca, ¿verdad? Y aprendíamos en aquellos entonces acerca de los colores, acerca de la filosofía de la familia, etcétera, que es también responsabilidad de los papás enseñarle a los hijos y a las hijas que deben de aprender a estudiar y que deben de aprender a cooperar en la casa. La casa se sostiene con dinero, pero se sostiene con limpieza, con trabajo. Vas caminando, recoge el papel, ya terminaste de comer, lleva tu plato al zinc. Algunas veces vas a empezar a crecer y vas a tener que ayudar a mamá, y el hijo a veces dice en una manera machista: yo no soy mujer para lavar trastes. No, pues véngase y se para ahí, porque el hogar es de todos y la tarea es de todos: barrer, trapear, lavar trastes, etcétera. Pero luego llega el punto donde también a los hijos o hijas les tenemos que enseñar que el dinero no es de ellos, que el dinero es de la familia mientras vivimos como familia, ¿verdad? Y en aquellos entonces recuerdo en mis notas que decíamos, si el papá trabaja y gana un salario mínimo, no sé cuánto sea ahorita, y digamos a la semana gana, no sé, $400. Pero luego, si la mujer trabaja medio tiempo y dice, ya gané 200, ahora el hogar va a tener 600. Y si un hijo ya empieza a trabajar y empieza a meter sus horas, y a lo mejor también trabaja a tiempo medio completo, porque ya saben cómo somos los jóvenes, entonces ya gana otros 400 de él, más 400 del papá, más 200 de la mamá, ya hacen $1,000 a la semana. Entonces el hijo no debe de pensar, decíamos, como que el dinero es mío porque yo lo trabajé, sino eres parte de la familia y tu responsabilidad es meter tu ingreso a la familia. Y la mujer no puede decir, yo soy una mujer independiente y entonces yo soy una psicóloga. Serás de la carrera que sea, pero tu responsabilidad es participar en la casa. Y el esposo también no puede decir, bueno, pues ya todos trabajan, hay que se rasquen. No, tu responsabilidad también es sufragar para los gastos de la casa.
De manera, recuerdo en mis anotaciones, no anotes, anotaciones, que decíamos, si en una familia trabaja uno, la manera de prosperar es muy poca. Si en una familia trabajan 4 o 5, la manera de prosperar es más rápida, siempre y cuando le enseñemos a nuestros hijos que deben de dar. De esa manera ayudamos a que nuestros hijos aprendan a sostener su hogar como varones y que las mujeres no se sientan también como yo no tengo que aportar, tienes que aportar porque el hogar es tu responsabilidad. Aquí hablamos de responsabilidad. Cuando hablamos entonces de diezmo, cuando hablamos de ofrendas, cuando hablamos de dinero en la iglesia, quizás también algunas personas nos sentimos un poquito lastimados. ¿Por qué se tiene que tocar el tema del dinero en la iglesia? Y bueno, es obvio que se tiene que tocar el tema porque, bueno, ahorita no está nuestro letrero, pero hasta nos decimos Casa Betel, donde somos una familia en Cristo y somos independientes a la familia de allá y de allá y de allá y de acá. Y a nuestro alrededor encontramos iglesias, familias cristianas que pueden ser mucho más grandes que nosotros y que han prosperado económicamente gracias a la bendición y al plan de Dios, pero estoy seguro que el corazón de ellos y la cartera de ellos también ha estado abierta para bendecir y prosperar la iglesia. Y la iglesia que queda minoritaria, también he visto iglesias pequeñas que son generosas de corazón y son generosas de su cartera. Pero he visto iglesias grandes que no tienen mucho y he visto iglesias pequeñas que tampoco no tienen mucho. ¿A qué se debe? Bueno, el punto es obviamente un poquito extenso, pero voy a dar, si el Señor nos permite, 7 cosas muy importantes que necesitamos aprender acerca del diezmo. Y mire que nada más voy a la mitad, porque a veces por eso no me gusta escribir, porque luego escribo demasiado. En primer lugar, déjeme decirle cuál es la idea o los pensamientos modernistas. Ya estamos después, ¿se acuerda que me gusta usar esta frase? Después de 2022 años, todavía la iglesia de hoy se pregunta, ¿es válido el diezmo en nuestro tiempo? Y hay demasiados cristianos que dicen, bueno, es que yo creo a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no dice nada en el Nuevo Testamento acerca del diezmo. Y entonces como que la iglesia ya no se debe de mencionar el diezmo. Para mí es un poco curioso que existen pastores de talla, o sea, ya muy reconocidos, muy viejos en la fe, y que aún ellos todavía dicen, yo no sé cómo le hagan las iglesias pequeñas o medianas, pero el diezmo formó parte del Antiguo Testamento. De manera que la ley, y ustedes y yo lo sabemos, la ley casi no nos afecta a nosotros porque Cristo nos libró de la ley. Y entonces, como el diezmo, dicen, fue parte del Antiguo Testamento y fue parte de la ley, entonces como que no se debería de aplicar a la gente de ahora, porque estamos en el tiempo de la gracia. Ya no estamos bajo la ley, dice la Escritura, sino ahora estamos bajo la gracia en Cristo Jesús. Entonces, como que el diezmo, que es parte de la ley, no debería de estar afectando a la iglesia cristiana del día de hoy. Bueno, si pensamos en ese concepto, quizás algunos pudieran decir, tienen razón. El diezmo está mencionado en la ley, en el Antiguo Testamento, y quizás para la iglesia judía de hoy en día todavía lo trabajan, pero en la gracia, en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, ya no se habla mucho del diezmo. El Señor Jesús no habla del diezmo. Los apóstoles no hablan del diezmo. ¿Cuál es el punto de vista de la iglesia cristiana a la que nosotros formamos? Bueno, para contestar este tema o este punto de que si estamos bajo la ley, si estamos bajo la gracia, tenemos que decir, no, definitivamente estamos bajo el régimen de la gracia de Dios. ¿Qué significa? Significa que somos salvos por el amor de Dios. Significa que nuestra salvación no depende de nosotros. Significa que todo lo hizo Cristo Jesús para que ahora nosotros vivamos en una vida nueva como nuevas criaturas y honremos a Dios con toda nuestra vida y todo nuestro ser. Esa es la parte de la gracia. Luego la parte del culto, aún dentro de la gracia,
tiene que ver, y ahorita lo vamos a anotar un poquito, que de alguna manera nos afecta la economía. Porque mire, es curioso que la gente que no acepta el diezmo del Antiguo Testamento utilizan versículos del Antiguo Testamento para decir que ahora Dios va a prosperar a la iglesia. Le voy a dar algunos ejemplos. En la mayoría de las iglesias que no quieren el diezmo o que dicen, esa ya no forma parte del Nuevo Testamento, se basan mucho en, yo sé los planes que tengo para vosotros. Son planes, ¿se acuerdan que Dios nos habló de ello? Son planes de bendición, son planes de paz, son planes de prosperidad, y mucha gente de hoy en día dicen esa palabra, confiésala, declárala, pero cuando se habla del diezmo, entonces no me gusta el Antiguo Testamento. Se da cuenta como que hay una contradicción. Hay demasiadas promesas en el Antiguo Testamento que la iglesia de hoy las quiere meter, y de hecho sí son nuestras, muchas de ellas podemos irlas ganando o apropiándonos por fe, pero cuando se trata del diezmo o del dinero, es curioso que la gente dice, eso quedó en el Antiguo Testamento, no forma parte del Nuevo Testamento. Se lo digo con confianza. En segundo lugar, si esto fuera así, vamos por favor a Génesis capítulo 4. No lo voy a apresurar mucho, pero son versículos que rápidamente podemos encontrar. Génesis capítulo 4. Porque me gustaría que tenga más o menos un concepto general acerca del diezmo, de las ofrendas, de cómo forman parte del culto a Dios. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 4. Y voy a comenzar a leer, si usted me ayuda y me sigue con su vista. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hasta ahí. Es la primera vez donde encontramos en la palabra de Dios la palabra ofrenda. Ni siquiera se nota la parte de sacrificio, sino se nota el término ofrenda, algo que se ofrece. Y no nos dice exactamente por qué a Dios no le gustó tanto la ofrenda de Caín, pero sí se agradó de la ofrenda de Abel. Ahora podemos tener algunas ideas de acuerdo a la palabra de Dios. Quizás Caín la ofreció por costumbre, de acuerdo a todo el contexto de la Biblia, porque la Biblia se interpreta por sí misma, o tal vez Caín la ofreció no en la cantidad que debería de ser, porque si se da cuenta, el contexto del versículo 4 dice que Abel trajo ¿de qué? De lo más gordo de las ovejas, pero no se dice lo mismo de Caín, ¿verdad? Como que Caín nada más trajo su ofrenda, la presentó y a Dios, lo presentó a Dios y a Dios, o sea, es lo que quise decir. Pero Abel se preocupó de llevar de lo más abundante y de lo más gordo de las ovejas. La pregunta que yo haría aquí a ustedes, hermanos, Casa Betel, es ¿de dónde aprendió Caín y Abel a ofrendarle a Dios? ¿De dónde aprendieron? Porque se da cuenta, los 4 versículos nos dicen así: Caín conoció a su mujer, o sea, tuvo relaciones de esposo con ella, y de ahí nació, Adán conoció a su mujer Eva, y de ahí nació Caín. Y obviamente lo tuvo que crecer, lo tuvo que destetar, bla, bla, bla. No sabemos cuántos años pasaron. Y después volvió a conocer a Adán a su mujer Eva, y después nació Abel. ¿Cuántos años tenía ya Caín cuando Abel nació? Bueno, tampoco nos dice la escritura, pero dice ahí, y pasó el tiempo, tal vez 10 años, tal vez 12 años, tal vez 15 años, tal vez 20 años, tal vez 30 años, y dice que Caín fue de la granja, mientras que Abel fue del ganado.
¿De dónde aprendieron ellos a decir, a ver, creo que Dios, como que hay un Dios que existe, a ver, voy a agarrar una oveja de la más hermoso y gordo que tengo y lo voy a traer? Y luego, ¿cómo lo ofreció? ¿Lo dejó amarrado en un árbol? Normalmente la idea del pasaje es que en la Biblia, cuando se ofrecía el ganado, era degollándolo, matándolo y ofreciéndolo a Dios en un holocausto. ¿De dónde aprendió Abel a ofrecer ese tipo de holocausto? ¿Tiene usted alguna idea? O sea, ¿se lo enseñaría a Caín? No. ¿Quién le enseñaría a Caín? De seguro Adán, porque ellos no pudieron haber inventado la religión. Ellos no pudieron haberse inventado un Dios. A ver, vamos a ofrecerle, tú ofrécele hierba, yo le ofrezco ganado. De seguro la fe de Adán y de Eva fue quedándose marcada en ellos. ¿Y de dónde lo aprenderían Adán y Eva? Oh, ¿es un invento de la humanidad? No. Sabemos que la relación entre el creyente y Dios parte de la revelación de Dios. La verdadera religión cristiana no nace de la inventiva del ser humano, sino nace de que Dios se reveló al hombre y le va prescribiendo, le va dictando las cosas que el hombre debe de creer y debe de practicar. Así que aquí entendemos por el concepto desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios tuvo que haber instruido a Adán y a Eva cómo iban a acercarse a Dios. Acuérdense que Adán y Eva ya habían pecado y entonces ahora era necesario que ofrecieran también sacrificio por ellos mismos, aunque todavía no había una ley, pero para la expiación de sus pecados. En tercer lugar, porque solamente son algunos apuntes, vamos a Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, versículo 18. Estoy segurísimo que usted conoce todas estas cosas, pero veámoslas juntas y platiquemos aquí en Casa Betel. Génesis capítulo 8, versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Hasta ahí. Ahora encontramos a otro descendiente, ¿verdad? ¿De dónde viene Noé? Noé viene de Adán. ¿De dónde aprendió Noé a ofrecer holocaustos a Dios? O es que a lo mejor se le ocurrió ahí en buena onda, porque, oh, gracias Señor, nos salvaste, a ver, agárrate unos animales. ¿Y de dónde? Porque no tenemos tiempo, pero sabe que cuando Dios les permite que se abra el arca y Dios abre el arca, sabe que Dios le dice, ahora deja salir a los animales para que vuelvan a reproducirse y a poblar toda la tierra. ¿Y sabe qué es lo curioso? Aquí lo dice el versículo, que de todos los animales que Noé metió al arca y que debía de haber sacado para darles libertad, ahora de todos los animales puros y limpios, él mismo agarró e hizo un súper holocausto para el Señor Jehová. Entonces, vea cómo el trasfondo de ofrecerle a Dios ofrenda, dinero, sacrificio, holocausto, ofrecerle nuestra vida, no viene desde la ley, donde ya parece que el pueblo de Dios está organizado con sacerdotes, con un profeta y todo, sino desde el inicio de la creación, cuando Dios saca a Adán, tiene que haber una manera, un paso donde Adán puede comunicarse con Dios, ofrecerle, agradecerle, y después él lo enseña a sus hijos, a Caín y Abel, y después a sus otros hijos, si no me equivoco, Sem, Cam y Set, Cam y Jafet, y luego de esos hijos, a sus hijos, hasta llegar al tiempo de Noé. Y ahora los hijos de Noé aprenden al salir del arca, como Dios te bendijo, como Dios te guardó, lo más hermoso es darle a Dios de lo que Él nos dio a nosotros. ¿Verdad? Ahora me voy a adelantar un poquito, pero note cómo desde Abel dice que Abel trajo de lo más gordo. Si habláramos de ofrenda o de diezmo, sería hermano, hermana, tú traes de lo más gordo de tu cartera.
o dice los de a 20 los dejo atrás, saco el de 1 y deposito el 1. Ahí ya nos comienza a enseñar, ¿verdad? Aunque no hubiera diezmo en el Nuevo Testamento, el ejemplo de ofrenda de Abel es: voy a agarrar de lo más gordo y le traigo a Dios. Y luego cuando Noé nos da el ejemplo, Noé dice, o sea, voy a sacar todo, pero de todo animal lo voy a sacrificar y a ofrecer a Dios, para que ahora en nuestras ofrendas y nuestros diezmos de este tiempo, de esta edad, podamos aprender a decir: a ver, gané en este negocio, en este negocio, de todo lo que gané, Señor, te voy a ofrecer a ti mi sacrificio, mi diezmo o mi ofrenda, como usted lo quiera llamar. Acompáñeme al capítulo 28, Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Y vamos al versículo 22. Génesis 28, 22. Perdón por golpear el micrófono. Ya los dejé sordos. Génesis 28, 22. El 20 para que entienda de quién estamos hablando. Dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vea cómo va cambiando el lenguaje. Todavía no está escrita la ley de Moisés, como así se le conoce. Todavía no están escritos los mandamientos en Deuteronomio, en Números, en Levítico, pero ya hay un personaje que dice: de todo lo que Dios me diere, de todo, voy a apartarle el diezmo. Y obviamente usted ya sabe que diezmo significa la 10ª parte de lo que ganamos. Pero cuando comparamos la fe de Jacob a la fe de nosotros, decimos: ¿qué es lo que Dios te da? Y usted puede pensar: pues me dio un día de 24 horas. ¿Cuánto sería el diezmo de 24 horas? ¿Ya le va pensando? Porque de todo lo que Dios nos dé, ¿cuántos días te da Dios a la semana? 7. ¿Cuánto sería el diezmo de esos 7 días a la semana? ¿Cuánta vida, cuánta salud te da Dios? De todo lo que Dios te dé o nos da, deberíamos de ofrecérselo a Dios en una manera de porcentaje. No porque a Dios le gusten los porcentajes, sino la enseñanza es que toda nuestra vida le pertenece a Dios, y lo más correcto es que una parte de mi todo yo se la regrese a Dios en gratitud. Una parte de mi todo. Por eso cuando estoy enfermo y estoy ahí en cama, no lo digo por mí, lo digo por todos, cuando estoy enfermo y estoy en cama, ahí estoy orando a Dios, ahí estoy buscando a Dios, ahí me estoy conectando a la predicación del pastor José el domingo, o estoy buscando, como dicen algunos, puse un programa de predicación ahí en la televisión, porque quiero alimentarme. Aunque estoy tirado y no puedo salir, quiero escuchar la palabra de Dios y quiero tener comunión con Dios. A diferencia, digamos, de nuestros niños que están enfermos y no quieren saber de culto, solamente quieren saber o de Facebook o de caricaturas o de YouTube lo va notando, ¿verdad? Pero aquí Jacob nos da el ejemplo también: y de todo lo que él me diere, voy a apartar el diezmo para el Señor. Como que hay una voluntad de decir: hoy me gané 100, 10 le pertenecen a Dios, porque tengo la fe que le pertenecen a Dios. Alguna gente ha llegado a decir: bueno, y hasta lo ponen como memes en las redes sociales, bueno, entonces vamos a llevar como en aquel entonces vacas, ovejas, gallos, a la iglesia y al templo. Pues podrá ser un meme, pero sabemos que la moneda de aquel entonces eran las ovejas, que la moneda de aquellos entonces era el ganado, y que había un intercambio, ¿verdad? Donde los que trabajaban mina y traían piedras y cosas, lo cambiaban por comida de animales para tener que comer, mientras que el que cortaba leña traía y lo cambiaba por otras cosas para, ya me entendió, un intercambio. Con el pasar del tiempo fue apareciendo el dinero
que permitía ser de un valor general o mundial o nacional, que permitía ya no el intercambio para no andar cargando a ver, necesito un carro, me voy a llevar mi piano, a ver quién quiere mi piano para porque yo necesito un carro. No, ahora lo vendo, con ese dinero puedo ir a tratar de conseguir un carro. Entonces, de todo lo que Dios me diere, el diezmo apartaré para él. Y aquí comienza a aparecer parte de eso, ¿no? Versículo 5, más bien, número 5. Vamos ahora al Nuevo Testamento, si me acompaña, Hebreos, cerca de Apocalipsis, Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 está casi al final de la Biblia. Hebreos capítulo 7, versículos, bueno, puedo comenzar a leer desde el 1. Cuando lo tenga, diga, el Señor es Rey. Hebreos capítulo 7, y voy a comenzar otra vez, me acompaña con su mirada, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham le dio los diezmos de todo. Este personaje Melquisedec, su nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio ni fin de vida, pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Consideren pues cuán grande era este personaje Melquisedec, a quien Abraham le dio los diezmos de todo el botín. Bueno, présteme su atención. Este versículo, en quinto lugar, nos da el ejemplo del que se conoce como el padre Abraham. ¿Quién era Abraham? Pues Abraham es el padre de Jacob, que después Dios le cambió el nombre y le puso Israel, y después de Jacob o Israel vino todo lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Entonces, Abraham es el abuelo de todos ellos. Abraham viene después de Noé, y ya habíamos visto el ejemplo de Jacob, su hijo, pero Jacob lo aprendió de Abraham. ¿Se da cuenta? Jacob lo tuvo que haber aprendido de Abraham, y dice la Biblia que Abraham salió en una guerra contra estos reyes de aquel entonces y Abraham les ganó. Y como recogió el botín y trajo espadas y trajo oro y trajo incienso y todas las cosas que pudiera haber ganado en la batalla, dice que apartó el diezmo, y como venía entrando a esa tierra de Salem, salió a él este personaje que se llamaba Melquisedec, que en el Antiguo Testamento es una teofanía del Señor Jesucristo. Quiere decir que Abraham llegó a ver a la persona del Hijo de Dios. Voy a usar esta palabra como que hay un aparecimiento del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, y es este Melquisedec. Así se le llamó en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que cuando Jesús estuvo en la tierra, le dijo a sus contemporáneos, Abraham se regocijó cuando vio que yo venía? Ay, tú estás bien joven y Abraham está súper viejo y ya murió, y ¿cómo dices que conoces a Abraham? Pues es que Abraham ya le había visto como Melquisedec, y por eso el escritor a los hebreos nos dice, este Melquisedec es rey de paz y rey de justicia. Y la Biblia no nos dice que no tuvo genealogía, así después hablaremos de eso, como el Señor Jesús, que tampoco tiene genealogía y no tiene principio de días y no tiene principio de vida, porque Jesús es el eterno Hijo de Dios. Y bueno, el punto del versículo del ejemplo de Abraham es que Abraham, de todo lo que ganó, también apartó el diezmo y se lo ofrece a Melquisedec, rey de reyes y señor de señores, al Hijo de Dios. Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. Entonces, Abraham tenía fe. Sería demasiado preguntar otra vez de dónde aprendió Abraham que tenía que darle el diezmo al sacerdote. ¿De dónde lo aprendió? A lo mejor Abraham no estaba viendo al sacerdote, a lo mejor Abraham estaba viendo a ese personaje misterioso y reconocía, tú no eres sacerdote, en realidad tú eres Dios, y entonces traigan todo el diezmo.
vámonos, esto le pertenece a Dios. A lo mejor Abraham. Y obviamente Abraham de seguro lo contó a sus hijos y luego sus hijos lo contaron a sus hijos y entonces ya me va entendiendo, ¿no? ¿De dónde aprendió Jacob? Tuvo que haber aprendido de su papá, de Isaac. Isaac tuvo que haber aprendido de Jacob. ¿De dónde aprenden tus hijos que el domingo es día de ir a la iglesia? De ti. ¿De dónde aprenden los nietos? Oh, es que la maestra dijo que nos aprendamos a orar y yo no sé orar. A ver, vente, yo te voy a enseñar. Lo aprenden de nosotros. De manera que Jacob tampoco lo pudo haber inventado. De manera que lo tuvo que haber aprendido de alguien, aunque sea de oídas. El diezmo le pertenece a Dios y todavía no había ley. Lo único que había era una relación casi personal. Adán escuchaba la voz de Dios. Dios se revelaba a Adán en alguna manera, aún después del pecado. Y después Dios también se revela a Noé y habla con Noé. Y la fe de Noé es, Dios nos acaba de librar de todo esto. Y note cómo no se habla de más familia de Noé, sino solamente Noé, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos, los únicos a los quien Dios se digna salvar. Y al salir ellos hacen un holocausto enorme ante la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores, creador de todo cuanto existe. Y después comienza otra vez a poblarse la tierra a través de Noé, su esposa, a través de sus hijos y sus esposas, empieza a repoblarse toda la tierra que hoy conocemos. ¿Y de dónde aprendieron después? Abraham, que Abraham ya estaba en Ur de los Caldeos, mientras que Noé dicen que su arca quedó en el monte del Ararat. ¿Cómo quedaron tan distantes el Ararat y quizás por ahí se quedó Abraham? ¿Y cómo queda después hasta acá en Ur de los Caldeos y toda la mezcla de otras religiones? Pero Abraham dice, todo mi diezmo le pertenece a Melquisedec, o sea, al rey. Ahora, cuando hablamos de diezmo y hablamos de 10%, yo sé que usted lo conoce. Vamos al Antiguo Testamento, al libro último del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Está muy cerquita de Mateo. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías capítulo 3. Voy a empezar a leer desde el versículo 8 y terminamos en el 10. Y si usted ya lo encontró, le invito a que otra vez me siga con su vista. Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y ustedes respondieron, ¿en qué te robamos? Me robaron en sus diezmos y ofrendas. Malditos van a ser ustedes, porque vosotros todos me han robado. 10 dice, traigan todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y entonces yo me mostraré a ustedes, dice el Señor Jehová. Yo les abriré las ventanas y derramaré desde los cielos bendición hasta que sobreabunde en sus vidas. Traigan todos los diezmos al alfolí. Y vea cómo es el profeta hablando. Ya habíamos hablado que la palabra, más bien que el término profeta no significa solamente una persona que predice el futuro. El término profeta más bien es una persona que es enviada de Dios para traer una palabra específica al pueblo de Dios. Y en este contexto que estamos hablando del diezmo, mire, es Dios el que usando al profeta le dice, ustedes me están robando, ustedes. Los he bendecido, les he traído, les di la tierra que fluye leche y miel, los encarcelaron, yo los liberté una y otra vez y ustedes me fallaron, pero los he perdonado una y otra incansablemente. Dios nos ha perdonado tanto al pueblo de Israel como al pueblo de la cristiandad. Y ahora Dios le dice a aquel pueblo, ¿ustedes creen que el hombre le puede robar a Dios? Señor, ¿cuándo te hemos robado? Dice Dios, yo sé cuánto ganas. Ay, ya me estoy metiendo a unos términos medios feos, ¿verdad? Yo sé que ganas $1,000 a la semana.
Yo sé que tu diezmo debería de ser 100 o tu ofrenda. Ay Señor, van a empezar a hablar de dinero. ¿Es Dios el que en alguna manera dice, ¿ustedes creen que el hombre le puede robar a Dios? A los niños, aquí está Alexis, Almita, Renata, y si alguien pudiera llegar a ver, ¿quién te dio los 17 o 18 años que tienes? ¿Verdad? Oh, algunas jovencitas pudieran decir, acabo de celebrar mi quinceañera. ¿Quién te dio los 15 años? ¿Tú crees que le puedes robar a Dios? Es que quiero ser joven y quiero vivir en el mundo y quiero probar los placeres del mundo. ¿Le puede robar el hombre a Dios? O los adultos que a veces decimos, pues hoy no tengo ganas de ir al culto total, aquí le prendo, como decía el pastor José, o aquí yo mismo estudio. ¿Le robará el hombre a Dios? Te di 24 horas al día por 7 días a la semana. Me estás robando el tiempo que deberías de estar conmigo. En casa no oras, en casa no doblas rodilla, en casa no lees la palabra, en casa a veces ni música cristiana ponemos. Señor, pero puedo pasar mucho tiempo, en cualquier ocupación, cualquier ocupación. ¿Robará el hombre a Dios? Y hablando del diezmo y de las ofrendas, Dios le dice a su pueblo, ustedes me han robado. Traigan rápido todos los diezmos, tráiganlos. Y van a comprobar que cuando ustedes son fieles, yo voy a multiplicar sus ingresos y las bendiciones sobre ustedes. Y no se trata como algunas veces dicen, lo que pasa es que quieren que traigamos y luego los pastores dicen, Dios te va a bendecir si traes mucho. No, eso no funciona. Si tu ofrenda es de $5 y se la das de corazón a Dios, Dios te va a bendecir y te va a prosperar en la medida y en la sabiduría que Él tiene para bendecir. A Dios no le importa el que trae 1,000 como el que trae $1. Lo que Dios busca es la fidelidad del corazón. Pero si se da cuenta, esa fidelidad se mide también de alguna manera. Si mi esposa sabe que yo a la quincena gano, por ejemplo, $1,200, dice, yo sé que ganas 1,200, ya hice las cuentas de las albercas, a la quincena ganas 1,200, de pagos son tantos y no, nada más traje 600, nada más hay 600. ¿Cómo 600? Y yo por acá, pues es que me lo guardo porque luego ya, que zapatos para las niñas, que esto, que lo otro, que ropa, que lo justo es, aquí está lo que traigo para la casa. Y a los hijos a veces, si se puede usar la palabra, les exigimos, te estoy mandando a la escuela, aprovecha. ¿Por qué te saliste de la escuela sin avisarnos? No te la debes andar allá zorrillando porque, buscamos que haya una relación sincera, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, Dios, hablando de sinceridad en cuanto al diezmo, dice, ustedes me han robado. Sus ofrendas y sus diezmos no son lo que deberían de ser. Ahora note, si aquí somos, no sé, 20 personas, y si yo con toda fidelidad le digo, Señor, gané 1,000, aquí están los 100 que te pertenecen. Y vamos a suponer que de los 20 hubo 10 igual, entonces van a ver, aquí hay 100, hubo 1,000. ¿Y cuánto se paga aquí? No, con un culto ya pagamos todo. Y además podemos hacer esto, lo otro, mandar a imprimir folletos y, podemos crecer y prosperar. A veces la iglesia, porque lamentablemente muchos obreros fraudulentos se clavan el dinero, porque muchos obreros fraudulentos engañan a la gente y a la iglesia. La iglesia ha perdido de vista la fe de que el diezmo y la ofrenda le pertenecen a Dios. Aún si quitáramos el término diezmo de nuestra vida, aún si lo quitáramos, el puro texto que dice, ustedes me han robado en sus ofrendas, significa que no le estamos dando la ofrenda que Dios se merece. ¿Sabe cuál es, por último lugar, séptimo lugar en esta tarde, el problema? En mis propias palabras, quizás el problema es el destinatario del diezmo. Mire, acompáñeme por favor al Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el libro de Números, capítulo 18. Números, capítulo 18. Si ya lo tiene, diga gloria a Dios. Versículo 21, por favor. Números 18, 21. Dice así, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví
por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Hasta ahí. El Señor Jehová, el Señor Dios Todopoderoso, el dueño de la iglesia, el dueño de los diezmos, el dueño de la ofrenda, ¿verdad? Quizás ese es el problema. Dice el Señor, ¿saben qué? Le dice al pueblo de Israel, el diezmo es tu responsabilidad delante de Dios y no le puedes robar a Dios. Si ganaste 100, de esos 100, dice Dios, 10 le pertenecen al Señor tu Dios. Pero esos 10 los vas a traer al alfolí, al altar, a la iglesia. Y de ahí, esos diezmos, dice el Señor, yo lo he consagrado para el ministerio de los sacerdotes. Quizás ese es el problema en la actualidad, que yo estoy pensando que supuestamente, como dicen algunos, lo que pasa es que nos tantalean y nos engañan. Los pastores quieren que demos mucho dinero porque de ese mucho dinero ellos quieren recibir su salario. Bueno, bíblicamente ese es el plan de Dios y el propósito de Dios. Para que los pastores no estén allá afuera trabajando, perdiendo el tiempo y no atendiendo a la iglesia. Ese era el propósito de Dios. Después lo vamos a aprender más. Imagínense que no sé, el presidente. Allá está nuestro presidente Biden y llegan los senadores y llega la secretaria. Le hablan, ¿dónde está? Ya se nos salió otra vez. ¿Y qué anda haciendo el presidente? Lavando carros allá afuera. ¿Qué hace aquí, presidente? No quiero que el pueblo me pague. Yo quiero estar aquí ganándome el dinero. Usted no está para ganarse el dinero aquí afuera. Usted está para los negocios del país. Hay mucho problema, violencia, hay mucho asesinato, hay guerras internacionales. Usted debe de estar aquí sentado. Y se acuerda que Pedro también le dijo en el Nuevo Testamento a las viudas, ya no me vengan a molestar, de verdad, no se los digo malo, mejor escojan 7 varones llenos del Espíritu Santo que recojan, que sirvan las mesas y dejen que nosotros los apóstoles nos dediquemos a la oración y al estudio de la palabra para que ustedes reciban con sus oídos la palabra pura de Dios. Y la iglesia de aquel entonces dijo, tienes razón, Pedro, apártate. Y escogieron a Esteban, a Felipe, a Nicanor y a no sé quiénes otros. La iglesia de hoy, con todo respeto, queremos decir, yo solamente quiero darle $3 a Dios. Y el pastor está trabajando allá de mecánico con la compañía XX y entonces no me importa cómo se gana la vida, él tiene que venir aquí a predicarnos. Y no estoy diciendo que queremos que nos paguen, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Entonces, a ver, pastor, párese aquí, predíquenos, visítenos, ore por nosotros, vaya al hospital, vaya a predicar, vaya a reparar, vaya a hacerla de todo, venga acá. Y cuando Dios viene y pasa por el púlpito, ¿dónde está el pastor en oración? Y con todo respeto, si me permiten el ejemplo, y viene el Espíritu Santo, ¿dónde están los pastores en oración? Allá afuera ganándose la vida. Y entonces por eso dice Dios a la iglesia, ustedes me están robando, porque les di un pastor o 2 pastores o iglesias con 3 pastores y en lugar de preocuparse de sostenerlos para que ellos me den, yo los llamé para mi servicio. Yo no sé si usted comprende la calidad del llamamiento. El pastor, el obrero es llamado para el servicio de Dios. De manera que, ¿se acuerda? Jesucristo fue crucificado, muerto y dice la escritura, y subió a lo alto y dio dones a los hombres y a unos puso en la iglesia pastores para cuidar de la grey, para cuidar de la iglesia, para orar por la iglesia. Pero si el pastor, que es un regalo de Dios a la iglesia le dice, órale, váyase de aquí, no lo queremos, pero venga el domingo y no lo digo en mal, es un ejemplo para que me entiendan. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia, dice, ¿dónde está la oración de los pastores? Y el pastor, ay, señor, es que hacía mucho calor y muchas grúas y mucho Yo creo que el Espíritu Santo, con todo respeto, diría así como, no te escogí para que fueras mecánico, te llamé para que estés aquí en el altar en oración, llorando por la iglesia, llorando por los perdidos, predicando el evangelio, preparando mensajes, preparando clases, discipulando, yendo a los hogares, yendo a los hospitales y entonces ahí es a donde la iglesia le robamos a Dios. Pero repito, quizás el problema en la actualidad
es que pensamos que el dinero es para los pastores y que los pastores quieren ser, déjenme usar esta palabra, flojos, holgazanes, vividores del dinero. Hay muchos de ellos así, pero hay otros buenos pastores. Hay algunos misioneros que andan en la India, en África, y la iglesia debemos decir, Señor, por ejemplo, si aquí sobrara el dinero, Señor, dinos a qué misionero quieres que sostengamos, porque ellos están dando su vida completa por Dios, con hambres, con lluvia, perseguidos, dinos. O hay otras iglesias como algunos que van aquí a la Sierra de Chihuahua con pastores que a veces no tienen ni agua ni tienen casa y que la iglesia aquí, oh, aquí te adoramos, Señor. Y Señor, pues dame tus ofrendas y tus diezmos, porque eso sirve para sostener todas las obras alrededor de ti. Vamos a quedarnos hasta ahí. El próximo miércoles seguimos nuestra noche pastoral.